Hitler, gran sacerdote de Occidente, un tulku. Sería un error creer que los verdaderos maestros de la SS y del hitlerismo fueron hechos prisioneros o ejecutados, como lo es pensar que lo fueran los maestros templarios. Himmler y Jacques de Molay cayeron, pero los maestros ocultos eran otros. En el caso templario, se ha pensado en el maestro Roscelin de Foix y en el duque de Beaujeu, el gran maestro secreto que nunca fue hallado. En las SS, como en los templarios, el jefe, el gran maestre visible, se dobla en otro invisible, desconocido. También se ha dicho, en relación a los templarios y a los verdaderos rosacruces, que detrás de sus órdenes habría otra orden misteriosa, con sede en otros astros, otra tierra, quizás la tierra hueca, o en un mundo paralelo. Nada se sabe con certeza. Del mismo modo, ignoramos dónde fue realmente iniciado Hitler. En Viena, en Múnich, afuera, adentro. ¿En qué orden y por quién? Lo que sí es seguro es que existió un exoterismo y un esoterismo hitlerianos. Es en el círculo primero, visible, desconocido de los templarios y SS, aún de sus jefes visibles, Molay y Himmler, donde se decide, como en los verdaderos rosacruces, que las órdenes deberán desaparecer de la superficie, aniquilarse externamente, porque han pasado a ser incómodas e ineficientes, al perder su pureza esotérica iniciática, contaminándose con el número y el gregarismo de los tiempos, desgastándose en la promiscuidad, en el combate físico. Renuncian a seguir luchando aquí, y hacen uso de la puerta, de entrada, o de la ventana, de salida, que ellos conocen, para desaparecer, pasando a la tierra interior, o a otro universo transdimensional. Son llevados por los pájaros de fuego. Renuncian a vencer por el momento. El triunfo les sería fatal. Solo la derrota hará posible el triunfo de la idea, en un mundo análogo, que habrá que crear, inventar, como una flor inexistente. Pero que es más real que todas las flores de los jardines de la superficie de la tierra. Esta es la razón de que los templarios no se defiendan, pudiendo bien hacerlo, pues eran los más poderosos. Debían salvar la pureza del general. Mucho se ha escrito e imaginado sobre Hitler. Entre otras cosas, se ha dicho que era solo un medium, un medio, que cayó bajo influencia extraña, ajena a la inspiración de los fundadores, o bien, que deseó hacer su propia voluntad, que desobedeció. Yo traería aquí a recuerdo algunas palabras de contemporáneos como Knut Hamsun, el gran escritor noruego, dichas en la radio de Oslo, al conocer la noticia oficial del desaparecimiento de Hitler: hoy ha partido un ser demasiado grande para ser comprendido por nuestra época. Y un enviado especial japonés, declara, después de una entrevista con Hitler, es el gran sacerdote de Occidente. Sin duda, Hitler fue uno de los últimos guías que intentó remontar la involución del Kali Yuga, antes de la catástrofe, para ayudar al retorno de la Tierra a la Edad Dorada. Su otra ciencia, habría logrado volver el eje del planeta a su posición antigua. En conexión con esto, traigamos a la memoria la doctrina tibetana del Tulku, especie de bodhisattva, un ser que retorna o encarna en la Tierra a voluntad, porque ya no hay karma que lo obligue, por ser un liberado, un Jivan Mukti. Vuelve solo, para cumplir una misión, y extrañamente, puede encarnar en más de un ser a la vez. No habla en yo, sino en nos. Se explicaría si esas influencias colectivas, especie de epidemias, o modas mentales. Jung se refirió a botanismo, haciendo referencias a Dios Botan. Junto con Hitler, aparece Mussolini, y una serie de otros espejos, en tonos menores, como irradiados, a través del mundo, Coreano, de Grelle, Doriot, Plinio Salgado, en Brasil, Primo de Rivera, en España y Jorge González Bonmaré, en Chile, entre algunos otros. El Tulku irradia de un centro de mayor poder, Hitler, en este caso, que los absorbe a todos, como un sol tremendo, y los arrastra en su fuego y su destino. 121. Cayendo él, caen los demás, porque él es todos. La idea de un karma colectivo encuentra aquí su expresión dramática y superior. El Tulku sería una especie de señor del karma, que se encarna para cumplirlo. Lo que Jung ha llamado inconsciente colectivo. Si los alemanes no hubieran perdido la guerra, puede darse por seguro que Jung habría desarrollado, a fondo y hasta sus últimas consecuencias, esa teoría, que debió hacer abortar, de los varios inconscientes colectivos, inconsciente colectivo ario, inconsciente colectivo judío, entroncándola con el esoterismo de los karmas colectivos, y quizás, con la concepción misteriosa del Tulku. También el regreso de Hitler adquiere otra dirección o dimensión insospechada, pudiendo referirse a una reencarnación dentro del inconsciente colectivo de un determinado grupo, algo así como una proyección o posesión. En este sentido, ya estaría reencarnando.
y aún puede que su aparición en cuerpo físico en Alemania haya sido también reencarnación, materialización, visualización momentánea de algún ser que existió con anterioridad, o de un tulku que se ha apoderado de un cuerpo debidamente preparado y apto, utilizándolo, el del austríaco Adolf Hitler, nacido en Braunau am Inn, punto terrestre cargado de tuerzas magnéticas. Este ser o tulku no reside permanentemente en el vehículo, sino a veces, de tanto en tanto, en momentos culminantes, utilizando también otros cuerpos. El caso de Jorge González von Maree, en Chile, es ilustrativo y nunca ha sido profundizado ni analizado en este sentido. El uso es simultáneo de todos los vehículos, pero el tulku halla su mayor expresión allí donde se encuentra el vórtice de su energía, en este caso, en Hitler. Sea esto así, o bien la reencarnación de otro ser antiguo, preanterior, de un personaje que ya existió muchas o alguna vez, dentro del círculo, aquí o allá, de una nota que ya se ha escuchado, es eterno, no puede morir y volverá. Organización social basada en iniciaciones diferentes. Se ha dicho que los templarios fueron los primeros banqueros en la historia de Occidente. Inventaron sus gendarmerías bancos, en las rutas estratégicas del comercio y de las peregrinaciones. Los comerciantes y viajeros no necesitaban portar dinero. Los templarios lo guardaban entregando a cambio una suerte de cheque, o letra, que les era pagado al final del viaje, en la gendarmería más próxima a su destino. De este modo, se evitaba el peligro de asalto y robo en los caminos de la Edad Media. No se cobraba interés. El enemigo mayor de los templarios era la usura. Persiguieron implacablemente a los usureros y prestamistas, casi siempre judíos. Los conflictos templarios con la tierra de los cátaros tuvieron por causa la protección que sus señores feudales daban a los usureros. Como se ha dicho, los campesinos no pagaban diezmos a los templarios cuando estos eran dueños de la tierra. A su vez, los templarios no los pagaban a los soberanos. Ya sabemos que las SS hitleristas tenían en proyecto la creación del Estado de la Orden liberado de impuestos, donde no circularía el dinero. La organización de la sociedad propiciada por los templarios es la druida, campesinos que trabajan la tierra, obreros que pulen la piedra, construyen puentes, carreteras y catedrales, ordenándose en cofradías de artesanos, monjes guerreros que protegen el patrimonio y distribuyen los alimentos y la riqueza, sin obtener para ellos beneficios ni ganancias. Y por sobre todo, el poder espiritual templario, controlando y vigilando como el druida. También un trébol de 4 hojas. Las SS podrían haber llegado en algo semejante. Cada una de las subdivisiones del trabajo templario y druida tenía su iniciación propia, sus leyes mágicas, sus claves incomunicables, como se descubre en las construcciones y en la sabia agricultura de los tiempos idos, donde se contemplaban las corrientes de la tierra invisible, PRC sentidas de algún modo y encauzadas a fines superiores. Los restos de terrazas de cultivo prehistóricas nos hablan también de todo aquello. 122. Para los habitantes del Kali Yuga, pertenecientes a una sociedad, a una civitas atomizada en clases y no a una varna iniciática, es imposible entender el mundo de castas del pasado, organizado sobre las bases de iniciaciones distintas, las que no podían odiarse ni envidiarse mutuamente, porque cada una de ellas correspondía a una sabiduría y a una penetración mágica de su universo. El agricultor poseía sus propios secretos iniciáticos, de los que se sentía depositario por tradición cósmica. Otro tanto acontecía al obrero, mejor dicho, al transformador de la materia, al constructor. Las iniciaciones eran dadas en cavernas profundas, en mundos subterráneos, donde la tierra es madre, luego, en el camino de las estrellas de Compostela, en la iniciación del caminante y del peregrino. De las profundas cavernas partían a las estrellas, cerrando el círculo. Existía también la iniciación guerrera y la del rey gobernante. Ninguna era superior a la otra, se completaban. La catedral y la pirámide son la caverna, la madre que se visualiza en lo externo. El hombre que se libera, recuperando su virilidad trascendente, sale de la caverna, abandona la madre y va hacia la estrella, hacia el Graal, como Parsifal. Son monjes iniciados los que diseñan las catedrales. Es por esto absurdo pretender prolongar a tiempos áureos el drama atomizante del Kali Yuga, del proletario de nuestros tiempos, que odia y envidia todo porque carece de cualquiera iniciación o sabiduría, como el burgués, el militar y el gobernante de estos días. Solo la ignorancia y la mala fe de propagandistas comprometidos con el espíritu del Kali Yuga pueden extender una interpretación clasista, atomizante,
a los obreros iniciados de la piedra, cada uno como vidente cósmico, y no con odio o amargura de esclavos, de proletarios, de piezas mecánicas de una tecnología y época racionalistas. La esclavitud se impone en Occidente con los latinos, con los romanos, que destruyen el mundo céltico. Ningún constructor, o mago de la piedra, podría levantar las covachas y hormigueros de cemento de nuestros días, hechas para los esclavos del Kali Yuga. Tres distintas concepciones del poder, si los templarios hubieran perdurado, habrían llevado el mundo a una situación muy diferente, restableciendo la tradición hiperbórea de la realeza por derecho divino, del soberano inspirado. Habrían unificado el mundo de esos días, bajo la hegemonía del poder espiritual de una sola Europa. Y quién sabe dónde habrían llegado, porque los templarios conocían América. Se dice que Colón mantenía contactos secretos, aún no revelados, que le habrían dado a conocer la existencia de Albania o América. Quizás recibió la orden de redescubrirla, en un sentido distinto al impuesto luego por los españoles y la Iglesia de Roma. Hay un misterio en Tomo de Colón, en sus comienzos, en su encarcelamiento y en su final. Fracasada su misión, se le abandona. Todo el asunto del financiamiento de su expedición y de la pretendida venta de las joyas de la reina, doña Isabel, es oscuro. La parodia del rey absoluto, del rey solar, de los Luises de Francia, es un intento sin base trascendente, pretendiendo imponer algo que sus antepasados destruyeron sin esperanza, ambición parecida a la de Gaulle, teorizando sobre una Europa del Atlántico a los Urales, posibilidad que él mismo ayudó a aniquilar, aliándose con sus enemigos tradicionales. De Gaulle es un personaje patético, tragicómico, quien en sus últimos días, usa el lenguaje de Hitler para referirse a los judíos, que a su vez le destruyen. En la concepción hiperbórea del poder trascendente, el soberano por derecho divino y de iniciación, tiene tras suyo todo un cuerpo receptivo, una orden que le guía y le secunda, con ese sacerdotes, magos y videntes, en contacto con las fuerzas extraterrestres y cósmicas. Este segundo cuerpo de gobierno es invisible, no se muestra. Por eso el rey lo será mientras sea justo, mientras no actúe por su cuenta, según sus ideas o concepciones, mientras no rompa el contacto con los de allá. 123. Si los templarios hubieran perdurado, la Iglesia de Roma habría perdido su poder temporal, al igual que los reyes profanos y los señores feudales pertenecientes a la raza de lo únicamente terrestre, del animal hombre. Ellos se unen para destruir la orden. En el hecho, aquí se expresan también tres concepciones distintas de iniciación, las que circulan por las venas del planeta. Una es representada por la Iglesia católica, y corresponde al tipo de iniciación lunar, ambigua, dudosa, que sostiene, por una parte, la imperfección de todo lo terrestre, el paso por este valle de lágrimas, la vida en el cielo, y al mismo tiempo, aspira al poder temporal, terrestre, universal, no para corregir los males, ni imponer un sistema de justicia y equilibrio, sino de tránsito y contemporización, donde se peca y se perdona el pecado, para volver a pecar y capitular. No se gobierna, ni se deja gobernar, en preparación siempre de la muerte, aceptando la injusticia, propiciando al rey injusto. Es la fábula del perro del hortelano. Es la iniciación lunar, semítica, por oposición a la solar, aria, viril, como la ha definido Julius Evola, quien eleva de este modo el problema racial a fórmulas trascendentales y espirituales, no biológicas, sino cósmicas, metafísicas. La otra concepción es la del poder por el poder, democrática, humanista, como se ha dado en llamarla, aun cuando manejada desde atrás por hilos invisibles y sociedades cuyo control verdadero se desconoce. Se disfruta, o se cree disfrutar, del poder en una lucha atomizante, de todos contra todos. Es la concepción racionalista y democrática, igualitaria en apariencias y que produce la más tremenda desigualdad y desgracia. Resultado final, inevitable, es el colectivismo ateo, igualmente racionalista. Religión mineral, sin dioses ni Dios, de un planeta de plomo, en el vértice del Kali Yuga. La época más oscura de la Tierra. Ciencia y tecnología mágicas, y Fr tuvo la bomba atómica. La concepción druida y templaria corresponde a la iniciación solar, hiperbórea, que intenta restablecer en la Tierra el orden jerárquico y divinizado, donde el poder es un servicio, que se cumple siempre en contacto con las jerarquías extraterrestres, con los guías divinos, en el más lejano norte simbólico, en la honda medianoche. Un intento por recuperar este poder también fue hecho hace 700 años para ayudar a la Tierra a salir de su estado de involución, mutarla y transfigurarla,
o el triunfo de las dos corrientes inferiores y la consecuente destrucción de los templarios lleva directamente a la época del iluminismo, del racionalismo anárquico, a la exaltación de lo puramente humano, demasiado humano, del animal hombre y sus sentimientos, o sentimentalismos, girando en círculos. Deviene, por consecuencia, una ciencia y una tecnología racionalistas, sin alma, sin conexión vital ni espiritual con el universo, naturalmente ateas, donde el hombre ha perdido el órgano que le permitía conectarse con otros planos, con otros seres cósmicos, con las divinidades y los dioses. Porque ya no posee el bril, el urna. Toda la civilización naufraga en el maquinismo torpe y crudo, que infesta la Tierra, en la esclavitud del hierro, del electrón, de la electrónica, del protón, de la cibernética, en el reinado de las masas, de la explosión demográfica, de lo humano, demasiado humano, del animal hombre, de lo amorfo, del burocratismo y del colectivismo demoníacos. No hay ya modo de salirse de esto por medios humanos o puramente terrestres. Si los templarios no hubieran desaparecido, habrían podido dirigir el mundo hacia una ciencia y tecnología diferentes, mágicas, donde todo se puede lograr mejor, por otros medios semejantes a los que permitieron pintar la caverna de Altamira, mover los grandes bloques de piedra de Tiahuanaco, de Stonehenge, construir la Esfinge y las pirámides y hasta viajar a distintos astros con métodos opuestos a los actuales. Sabemos también que los hitleristas orbigerianos habían llegado a la desintegración del átomo por un camino distinto al de la relatividad. 124. Como hemos dicho, en la guerra desconocida, Otto Skorzeny nos revela que Hitler no quiso usar la bomba atómica, declarándoselo personalmente en las postrimerías de la guerra. Skorzeny nos describe inventos alemanes, extraordinarios, dando con ello peso a las creencias de Mattern sobre los discos voladores de Hitler. De muchos de estos inventos se habrían apoderado los vencedores, financiando con creces los gastos de la Segunda Guerra Mundial. Por esto, es muy posible que la bomba atómica usada por Estados Unidos contra Japón fuera alemana. También los hitlerianos habrían llegado a ponerse en situación de descubrir o redescubrir una ciencia y una tecnología diferentes, apuntando en otra dirección, hacia otros fines, los ovnis, el poder antigravitacional del oricalco de la Atlántida, con lo cual todo el deseo de ganar una guerra física, por medios también físicos, desaparece. Más bien, que se hace una necesidad espiritual perderla hoy, para salvar la pureza del mito, del ideal. Si se analiza lo conseguido por los hitleristas en todas las áreas de la creación, en el solo espacio de 6 años, no se puede menos de admirar ese milagro, estableciendo una comparación con el templario. Y se llega a creer que las SS también han encontrado el Graal y hasta lo han descifrado de haberse impuesto el nuevo estilo, la usura de la sociedad de consumo no habría logrado su apogeo alucinante. El capitalismo y el comunismo marxista, dos antinomias aparentes que se apuntalan entre sí, complementándose en la destrucción de lo divino y lo humano, porque se asientan en las mismas bases racionalistas, habrían llegado a desaparecer sin ruido ni escándalo, sin presentar resistencia. O jamás se habrían producido. Se tiene la sospecha de que los templarios, desde su puerto de La Rochelle, iniciaron expediciones secretas que llegaron a la otra tierra, de Platón, la América Atlántida. O Quetzalcóatl, el dios blanco de los toltecas, si no es una divinidad extraterrestre, llegado en un carro alado, es un templario que enseñó allí la doctrina de la justicia. Quetzalcóatl es representado en algunas esculturas mexicanas con casco y cimera, semejantes a las armaduras templarias. Antes que ellos, los vikingos del norte y los druidas conocían América, a la que llamaron con otros nombres, ya notados. Hay torres célticas en la América del Norte. Marinos bretones y normandos habrán guiado los barcos templarios. La orden inicia en Europa el comercio de la plata, desconocido antes. Los templarios, como el Papa Silvestre, sabían que la tierra era redonda. Lo sabían los constructores de la Catedral de Chartres. Pero se guardan el conocimiento, como el de la existencia de América, la tierra de los dioses blancos, la tierra blanca, Albania, con un sentido simbólico polar, el continente secreto, al que se busca en la iniciación del cordón dorado, de la estrella de la mañana, de Venus Lucifer. Como hemos dicho, la estrella se llama Tara, en sánscrito. En Tibet, Tara es la diosa Shakti Kundalini, la esposa de Shiva, maestro de la yoga tántrica y de los Siddhas. 50. A leyenda sudamericana y polar del sur, de la ciudad de los Césares oculta en los remotos Andes, podría tener que ver también con los templarios. Sin duda, la tiene con los dioses blancos, con los gigantes blancos.
Los templarios desean guardar el secreto de sus descubrimientos, porque sus íntimos parajes podrían llegar a ser refugio de su maestro secreto y de su ciencia. Tiahuanaco y el templo de Calasasaya estaban dedicados a Venus Lucifer. Los templarios vienen a Albania en los siglos XI y XII. Puede que sea aquí donde han ocultado su general. Tras la destrucción de los templarios y su sabia organización, siglos de hambruna, de pestes y de guerras fratricidas se abaten sobre Europa, hasta culminar con la Revolución Francesa, que da origen a los tiempos modernos y al descenso al fondo del Kali Yuga. Se dice que el hombre europeo de los siglos XI, XII y XIII era más alto que el de los siglos XIV, XV y XVI, lo cual se puede comprobar por las armaduras de los museos. Estaba mejor alimentado y protegido por los templarios. 125. Causas de la destrucción de los templarios. Porque son destruidos los templarios, después de haber contado con el apoyo del papado, de los benedictinos, de los cistercienses y de la realeza. Las razones han sido abordadas. Primero, el conflicto de poderes y de concepción del poder, basado en iniciaciones distintas y una visión del mundo opuesta. Benedictinos y cistercienses se quedan con la iniciación lunar, centrada en su semitismo de los orígenes y en la mitología de la Iglesia de Roma. La ambigüedad de la concepción es posible de apreciar en las ideas teológicas racionalistas, o racionalizadas, de los padres de la Iglesia, de San Agustín, especialmente en sus aspiraciones teocráticas universales de Civitate Dei, ciudad de Dios, tan marcadamente semíticas, y en el concepto del pecado, que se ha grabado a sangre y fuego sobre el mundo. La línea esenia y gnóstica ha sido desviada totalmente con el mito del pecado original, sentimiento típico judío, anterior y posterior al pacto renovado, por conciencia, quizás, de haber hecho un mal uso del Graal, o de un mestizaje, o pecado racial, de origen, que se ha tratado de borrar precisamente con el pacto renovado, y la prohibición, en adelante, de toda mezcla de sangre. El cristianismo no ha podido superar nunca su conflicto interno de origen, moviéndose entre dos fuerzas y dos personajes distintos, dos modos de ser contrapuestos. Entre Jesúa, el nacionalista y el agitador, que se levanta contra el poder del Imperio Romano, y el maestro de la justicia Esenio, que predica el amor y la caridad búdicas, vedantinas. El gnosticismo cristiano podría haber llevado también a la Iglesia de Roma a sostener la posición cátara de un cristianismo solar, a apoyar un cristianismo iniciático, hiperbóreo, como el de los templarios, pero se lo impidió el de Amón de los judíos, el Antiguo Testamento, Jehová, del cual no he pretendido hacer un Dios ecuménico, cosa imposible, porque Jehová ha establecido un pacto con su pueblo, con un sector reducido de la humanidad, en contra del resto. Ha dividido el Graal en trozos aún más pequeños, impidiendo rejuntarlos, rehacer la corona. El cristianismo se mueve entre César y Dios, oponiéndolos a ambos, sin hallar una salida a la tensión trascendente, en su línea iniciática lunar. Se opone, por ello, a todos los que sustentan la iniciación solar, antigua, de los tiempos áureos, al esoterismo polar, que pretende establecer la justicia divina, también aquí en la tierra, para los hijos de la viuda, los semidivinos, en contacto con los divinos, con los inmortales, yendo por una escala inmanente, que permita, paso a paso, la mutación y transfiguración de los elegidos, en todos los reinos, conjuntamente con la tierra. La causa mortal de la destrucción de cátaros y templarios fue su descubrimiento de la verdadera identidad del crucificado. El terrible secreto de los orígenes, una enorme falsificación, una contrainiciación, la adulteración de un símbolo solar y de un mito cósmico, hiperbóreo. La otra razón para liquidar la orden, son sus cuantiosas riquezas, ese que despiertan la codicia del papado, de los señores feudales y del rey de Francia, Felipe el Hermoso, en estado de bancarrota permanente. Además, intentaban reinstalar el rey de sangre hiperbórea, el rey del general. Ya lo sabemos, los templarios no se defienden. Posiblemente, al igual que los cátaros antes y los rosacruces después, han llegado a una situación de pesimismo fundamental sobre los asuntos de este mundo y del destino fatal de la involución del Kali Yuga. Puede también ser, lo repetimos, que, al arribar al punto crítico del redescubrimiento de la otra ciencia, de la otra tecnología, se prefiera perder aquí, al igual que el hitlerismo esotérico, en esta coyuntura del tiempo, para ganar allá, en la nueva tierra. Y para retornar con la Edad Dorada. 126. El Imperio Mágico y el Código de Manú. Debe darse por entendido que la línea iniciática templaria no ha sido precisada, por sus fundadores visibles, a lo menos en los orígenes de la orden. Ciertamente, hubo papas que podríamos declarar iniciados,
de una iniciación lunar, con desviaciones hiperbóreas como Silvestre y ese Papa Eugenio III, que da a los templarios la cruz roja, alquímica, también trébol de 4 hojas, que gira y se transforma en svástica. Como se ha escrito, la svástica es el símbolo del polo, dirige el movimiento, pero se mantiene inmóvil. Por ello es el chakra coronario de la Tierra, es el eje, el árbol de la vida. El polo, a su vez, es sabio, apolíneo porque en sí mismo encuentra la estabilidad. La cruz simboliza para los templarios las directivas que vienen de lo alto, con la vertical, y que ellos tratan de realizar en la tierra, con la horizontal, penetrando hasta las profundidades, para tomar contacto con las fuerzas abisales, llegando a transfigurar el mundo. Es la cruz céltica. El paso del tiempo, los templarios se van haciendo más herméticos y su esoterismo se vela por completo. El contacto con la Iglesia romana y con las órdenes benedictinas y cistercienses se debilita, hasta interrumpirse casi del todo. Sin embargo, con los benedictinos mantienen un lazo hasta el final. Los templarios han entrado de lleno en la gran tradición iniciática hiperbórea y sus dirigentes forman parte de la Suryavansa, o raza solar, residiendo en Agarthy y Sambhaya. Son Ativama, es decir, fuera de toda casta y color. Quizás sean azules. Ellos han organizado la Edad Media Europea según el sistema del 4 de las castas del Código de Manu, o Eon, que rige nuestro ciclo y que es en verdad, el jefe iniciado, o iniciador del templo, Gleisa, o comunidad de Agarthy, Chakrabarti, el que dirige el movimiento de la rueda, del chakra, manteniéndose inmóvil. En la Edad Media, el reino subterráneo y secreto de Agarthy fue llamado el reino del preste Juan V. Su ubicación se dio en Mongolia, o en el Tíbet, en un Oriente mítico. El preste Juan era un Pontifex Maximus, un puente entre este mundo y el otro, Tirthankara, un soberano sacerdote. Lo que pasaría a ser, en lo externo, el Dalai Lama. Se ve claro que la Iglesia de Roma no iba a permitir a los templarios establecer su concepción del imperio mágico en Europa. Dado el signo de los tiempos y la entrada vertical de la Tierra en la involución del Kali Yuga, cátaros y templarios han elegido el dios de los perdedores. ¿Cuál fue la iniciación secreta? Templaría. Podríamos llegar a vislumbrar hoy el tipo de iniciación de los templarios. Una cierta revelación puede alcanzarse tratando de penetrar los símbolos de la leyenda del Graal y de su caballería errante esotérica. Es esta la más maravillosa iniciación solar que alguna vez se haya entregado al hombre, para inmortalizarlo. Se encuentra unida a las pruebas iniciáticas del amor mágico de las cortes de amor del Languedoc, y de los trovadores, de los Fedele d'Amore y de los Mimesnger. Mas, se debe pasar en puntillas, sin tocar este delicado misterio. Como por un destino el profesor Jung no escribió sobre el Graal, evitando así psicologizar el milagro, cosa que por desgracia, no ha sucedido con sus discípulos y seguidores. Este misterio viene de muy alto, de muy lejos, debiendo aplicársele también el término de psicoid. Junto con la revelación del Graal, aparece esa figura enigmática, Baphomet, con 2 rostros. Se desconoce su origen, su significación y etimología. Se piensa en Jano, Shiva y Abraxas. Un rostro mirando este mundo y el otro, lo invisible, lo de allá. La Inquisición acusó a los templarios de obligar al adepto a dar el obsculum sub cauda. Se lo interpretó del modo más antojadizo como hechicería, aquelarre, homosexualismo. 127. Seguramente, el beso era dado en el rostro de atrás de Baphomet y significaba para el adepto el paso al mundo de lo suprasensible. Dionisios el Areopagita no sabía del doble rostro. Baphomet es negro. El secreto último de los misterios egipcios se encuentra también en el negro Osiris, el sol negro. Isis, la diosa elegida por los templarios y los cátaros, es también negra. Es la esposa de Osiris, que busca reunir los trozos dispersos del esposo de la corona, después de la catástrofe. Negro es el sol polar de la medianoche. Baphomet, además, es andrógino. La figura que guarda el Graal es un andrógino, es Shiva como Ardhanasisvara. En Baphomet, pienso, hay guardada la clave de la gran puerta, la llave de la salida al otro mundo, al invisible, a la nueva tierra. La enseñanza allí oculta diría, cuando en la concentración puedes, sin moverte, mirar hacia atrás, darte vueltas al mismo tiempo que permaneces inmóvil, con tu rostro fijo hacia adelante, entonces has logrado salirte de ti mismo, estás fuera, eres bicéfalo, has llegado a comprender y a participar de la ley binaria de los templarios. También, como el emblema del águila bicéfala, Baphomet podría simbolizar el imperio terrestre, conectado al poder espiritual invisible,
Los templarios se hallaban en la superficie de la Tierra y en el interior, en la otra Tierra, en los mundos paralelos. El sello templario con dos caballeros montados en un solo caballo tendría el mismo significado. Se ignora, pues, la acepción del nombre Baphomet. Piénsase en Bepe Bamete y en Atanor, el tintorero de la luna, el que transforma la plata en oro. Las enormes riquezas templarias, nunca halladas, se explicarían así. Tampoco Baphomet fue encontrado. Alquimia tántrica en las órdenes medievales y en los SS según Lei Segang. La alquimia, que,